Qué bendición y qué especial poder compartir con ustedes de nuevo otro video de Cielo Aquí. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la manera en cómo nosotros a veces tenemos pensamientos y sentimientos negativos debido a una experiencia difícil que estamos enfrentando o a situaciones complicadas que debemos entender y comprender de la manera más cristiana. Algunos de nosotros, por ser cristianos, creemos en nuestro corazón que debemos siempre tener sentimientos bonitos, positivos. Y cuando experimentamos miedo, tristeza, dolor, angustia, sentimos que hay una controversia en lo que deberíamos pensar y sentir y en lo que estamos experimentando. Pero esta controversia no existe porque esos sentimientos negativos son normales de nuestra condición humana. Incluso bíblicamente, muchos héroes de la fe tuvieron momentos complicados y los enfrentaron con estos sentimientos. En Primera de Reyes 19 vemos a un Elías que se quería morir y deseaba no estar más en la tierra. Ana también, por ser una mujer estéril, le hizo una oración al Señor con fe, pero con mucho dolor en su corazón, y la palabra dice que se experimentó como una mujer triste. David, en Primera de Samuel 30, lloró hasta que le faltaban las fuerzas y el aliento. Y Pablo, como el apóstol, decía que vivía y experimentaba muchas tribulaciones. El mismo Jesús, en Mateo 26, expresó que tenía una angustia y una aflicción de muerte. Pero nuestra palabra nos da avisos sobre cómo enfrentar esos sentimientos. La pregunta correcta no es si está bien enfrentarlos y sentirlos. La pregunta correcta es cómo nosotros, creyendo en el Señor, podemos actuar de la manera correcta frente a estas emociones. En Filipenses 4, del 6 al 7, encontramos este tesoro. Y dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede comprender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Se nos dan entonces tres claves importantes. Primero, no nos aflijamos. No revolquemos esos sentimientos negativos, no nos sumerjamos en estas situaciones difíciles, porque quizás el hecho de hacerlo de esta manera va a permitir que avance y sea más difícil enfrentarlas de la manera adecuada. ¿Qué nos dice Pablo? Oren, pídanle, entréguenle a Él, despréndete, suéltale el control, ve hasta donde Él, búscalo y órale para que Él solucione la situación que te está generando ese sentimiento. Y número 2, agradece. ¿Por qué agradecer? Te preguntarás tú. Si estoy viviendo un momento difícil, agradecemos porque tenemos fe. ¿Y fe en quién? No en nosotros mismos, no en las personas que están a nuestro alrededor. La palabra dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y bendito el hombre que tiene puesta su confianza en Dios. Agradecemos porque antes de ver cómo Él nos soluciona, sabemos y tenemos claro que lo hará de la manera en como a Él le parezca correcto y conforme a su voluntad. Lo mismo experimentaba Jeremías. En Lamentaciones 3, Jeremías se quejaba porque el pueblo, en su condición humana, había cometido muchos errores y a raíz de esos errores habían consecuencias. Pero Jeremías creía que esas consecuencias estaban atribuidas a Dios, que Dios había hecho que el pueblo sufriera, que lo había castigado, que le había quitado su amor. Pero luego, en medio de todo ese capítulo 3, en el versículo 19, en un ataque de sensatez. Y recuerda algo importante que todos nosotros debemos recordar a la hora de tener un sentimiento negativo, y es las facultades de Dios. Dice en Lamentaciones 3:19, recuerdo mi tristeza, soledad, amargura y sufrimiento. 4 sentimientos negativos. Jeremías dice: me pongo a pensar en esto y el ánimo se me viene al piso. Hay otros autores que dicen: y me deprimo. Pero hay una cosa que quiero traer presente y anclar en ella mi esperanza. Jeremías sabía que si ponía sus sentimientos negativos a pelear con algo en lo que pudiera anclar su esperanza, es decir, esperar en Dios, entonces las cosas serían más amenas, más suaves, más tranquilas. Y es que Jeremías recuerda quién es Dios, y eso le permite enfrentar de una manera diferente sus circunstancias. Dice el versículo 22, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y me dijo: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Jeremías por último recuerda
que el amor del Señor no tiene fin, que Él es bueno y eso se renueva cada mañana, su bondad, que es un Dios fiel y nunca lo va a abandonar por encima de todas las cosas, incluso de sus equivocaciones. Y por último, que en Él puede confiar, que no debe entristecerse, angustiarse, deprimirse, que si confía en Él, Dios lo hará en su tiempo, conforme a su perfecta voluntad. Que Dios los bendiga.